No te metas con Thomas Astruc. Tampoco te metas con Marinette o verás las consecuencias. Verás nuestro lado conformista. El consumo de este producto causa serios daños a la salud. Miraculous es una serie que salió por allá de 2015 y fue tan bien recibida que hoy se transmite prácticamente en todo el mundo. Y claro, con más de 10 años al aire uno esperaría una historia bien construida y personajes desarrollados. ¿Verdad? ¿Verdad? Pues lamentablemente no. Porque, a pesar de tener conceptos tan buenos, Miraculous nunca terminó de despegar narrativamente. Se quedó más estancada que Hazbin Hotel en su primera temporada. Esta serie peca de personajes mal escritos, reseteos bien cabrones de guión, mala animación y personajes que caen mal. Y bueno, esto hizo que la serie fuera ganándose el rechazo de muchos fans. Pero no fue solo por eso, hubo otros dos motivos enormes. El primero fue el desenlace que le dieron a Chloe. Le construyeron un arco de redención que parecía prometedor, para luego echarlo a la basura, sacarla de la serie y reemplazarla con una hermana sacada del mismísimo Miraculous. Chloe, soy yo, Ladybug. Confía en mí. Puedes decirme la verdad. Es que yo... Fui yo. Lastimé los sentimientos de papi porque quiero irme de París para siempre. ¿Por lo que pasó en la escuela? Estoy segura de que lo que dijo Marinette no lo dijo en serio. No solo es ella. De hecho, ella ni siquiera me importa. Es que no tengo razones para quedarme. Nadie me quiere, no tengo amigos. Soy inservible. Un amigo me dijo que nadie es inservible, Chloe. Es fácil para ti decirlo. Tú eres Ladybug, una superheroína. Tienes un propósito. Sí, puedo arreglar muchos desastres. Tú misma lo dijiste en tu documental. ¿Lo viste? ¡Ay, qué vergüenza! Eso fue ridículo, totalmente ridículo. Ahora me doy cuenta. No te preocupes, Chloe. Puedes arreglar tu desastre si eso quieres. Puedes tener un propósito, pero tienes que quererlo. ¡Claro que sí quiero! Unos 30 reseteos más tarde. Es lo que le hiciste a Marinette el año pasado, Chloe. Le pedirás perdón y demostrarás a todo el mundo que has cambiado. Ella te perdonará. Y el segundo motivo tiene nombre y apellido. Thomas Astruc. Enemigo natural de cualquier fan de Chloe, experto en representar cuestionablemente algunas culturas, aunque al menos lo intenta. Y una persona, bastante insoportable en Twitter. De hecho, si este video llega hasta él, hay una probabilidad bastante alta de que me bloquee. Jajaja. Este señor ha dicho tantas cosas en X que, sin mentirles, este video me tomó 2 semanas de investigación. Había tanto material que ni siquiera sabía por dónde empezar. Pero bueno, este video será largo. O quizá no. El Uncanny de edición de Cidlas y sí lo fue. Así que, sin más, empecemos. Pero antes, un anuncio rapidísimo. Recuerden que ya están activadas las membresías y los regalos del canal. Más adelante les explicaré bien cómo funcionan, pero si quieren apoyar el contenido, suscríbanse y dejen su like porfa. Y ahora sí. Yo soy Uncanny, la cabra red cebota. Y esto es, las controversias de Thomas Astruc. Para empezar este video, primero tenemos que hablar de quién es Thomas Astruc. Thomas Astruc es un animador, guionista y director francés, conocido principalmente por ser el creador de Miraculous, las aventuras de Ladybug y Cat Noir. Desde el estreno de la serie en 2015, se ha convertido en una de las figuras más reconocidas de la animación infantil moderna. Ahora que ya sabemos quién es, volvamos a este video. Vamos a iniciar con las peleas más tranquilas. Round 1. Thomas Astruc vs Arcane.
cuando se reveló que la primera temporada de Arcane costó alrededor de $100 millones, Thomas Astrup publicó un tuit diciendo que una temporada de Arcane equivalía a 25 temporadas de Miraculous. Y bueno, hasta ahí no había dicho nada malo. El problema fue que, con la reputación que ya tiene en Twitter, muchísima gente interpretó ese comentario como una indirecta hacia la serie. Y la cosa empeoró cuando él mismo decidió explicarse. Según Thomas, Miraculous lograba ofrecer una buena historia con un presupuesto muy pequeño, mientras que Arcane tenía una animación espectacular, pero había gastado una enorme cantidad de dinero rehaciendo el guión durante su desarrollo. Básicamente, estaba insinuando que una parte importante de ese presupuesto se había desperdiciado. Round 2. Thomas Astrup vs Pokémon. Todo comenzó en 2016, cuando le preguntaron qué opinaba de Pokémon. Thomas respondió que realmente no sabía nada de la franquicia y que tampoco le interesaba capturar animales indefensos para hacerlos pelear, dando a entender que los Pokémon eran maltratados. Y ahí quedó la cosa, por unos años. En 2023, Thomas volvió a mencionar a Pokémon, pero esta vez asegurando que Miraculous era actualmente más conocido que Pokémon. Como era de esperarse, ese comentario hizo que mucha gente empezara a discutir con él y se armó otra polémica. Tiempo después aclaró que no hablaba de fama en general, sino de estudios de mercado. Según él, Pokémon era más conocido entre niños más grandes, mientras que Miraculous tenía un mayor reconocimiento entre niños pequeños. Round 3, Thomas Astrup contra Fortnite. Y llegamos a la polémica más reciente de todas. Desde hace bastante tiempo, muchos fans de Miraculous han estado pidiendo una colaboración con Fortnite, aprovechando que el juego ya ha hecho crossovers con un montón de franquicias famosas. Al final, Thomas Astrup habló sobre esa posibilidad. Su respuesta fue bastante clara. Según él, como Fortnite es un juego violento, una colaboración simplemente no sería posible. Y bueno, ¿no una vez Marinette mató a su mejor amiga cuando usaron el cataclismo cuando ella estaba convertida en concha? Round 4. Thomas Astrup contra Encanto. Cuando salió la película de Encanto, nuestro querido Tomás tuvo la mejor idea del mundo, hablar mierda de la película. Vamos con su textote. Bueno, ven, Encanto, eso no me hizo feliz. Es una tontería porque visualmente es casi subliminal. Una tecnología impresionante en todos los niveles. No puedo decir mucho sobre la historia, está bien llevada. La mitología base es débil, las situaciones son débiles, los conflictos tienen poco peso, hay demasiados personajes, así que no hay tiempo para desarrollarlos bien. Faltan elementos memorables, por lo que emocionalmente no tiene mucho impacto. Tiene canciones flojas, ninguna se queda en la mente. Sensación de asfixia, porque casi toda la historia ocurre en una casa cerrada. Supongo que la idea detrás de esa limitación de escenarios, además de reducir costos, era alargar la historia. Sí, pero lo que funciona en una serie barata no necesariamente funciona en una producción de gran presupuesto. Hay muy pocos momentos de humor, una prueba más de que el buen sentido se disuelve fácilmente en la búsqueda de la virtud. ¿Saben? En conclusión, todo esto se me hace bastante ridículo. Sí, Encanto tuvo muchísimo más presupuesto que Miraculous, eso nadie lo niega. Pero es hasta absurdo comparar una película de casi 2 horas con una serie que ya lleva más de 5 temporadas. Y si de verdad no le gustó la película, pues simplemente pudo haber dicho no es para mí y ya. No había necesidad de escribir una crítica donde, irónicamente, terminó describiendo los mismos problemas que tiene su propia serie. Por ejemplo, critica que Encanto no desarrolla bien a todos sus personajes. Pero, ¿qué esperabas? Es una película con un elenco enorme y apenas tiene un par de horas para contar su historia. Aún así logra que entiendas quiénes son y cuál es su papel. Mientras tanto, Miraculous ha tenido años para hacer exactamente eso, y sigue fallando. Tiene personajes que un capítulo parecen haber aprendido una lección, y al siguiente actúan como si nunca hubiera pasado.
Personajes que reciben reinicios completos de personalidad sin ninguna explicación. Y oportunidades de desarrollo que simplemente desaparecen porque el guión necesita volver al punto de partida. Y es todavía más extraño pensar que Thomas Astrup realmente cree que Miraculous tiene una historia bien construida. La serie perfectamente pudo haber terminado en una tercera, cuarta o quinta temporada. Incluso si querían alargarla hasta una sexta o séptima, tampoco habría sido un problema. Muchas franquicias hacen eso. El problema es que, en lugar de aprovechar ese tiempo para desarrollar mejor a sus personajes, explorar nuevas ideas o construir una historia más sólida, decidieron estirar la misma trama una y otra vez. Y lo peor es que ese problema sigue existiendo. Marinette había tenido un desarrollo bastante importante en temporadas anteriores. Pero en la temporada más reciente, en varios capítulos, vuelve a comportarse como la misma Marinette de Aquí originalmente iba un clip del episodio Sublimation de Miraculous, pero tuve que retirarlo porque el video recibió una reclamación por copyright. En este episodio, Marinette siente celos de una chica llamada Sublime, quien utiliza prótesis en las piernas. Para intentar alejarla de Adrien, Marinette finge haber sido akumatizada, pero como Sublime no le cree, termina transformándose en Ladybug. Sublime es una corredora y por la culpa de Ladybug que se cruza en su camino las prótesis de Sublime acaban rompiéndose, una escena que generó bastante discusión entre los fans por la forma en que fue presentada. Este capítulo fue muy criticado por la forma en que actúa Marinette. De hecho, es uno de los episodios peor valorados de la sexta temporada. Gran parte de las críticas se deben a que muchos espectadores sintieron que el desarrollo del personaje fue ignorado por completo. A lo largo de la serie, Marinette había mostrado una evolución importante y parecía haber superado varias de sus inseguridades. Sin embargo, en este episodio da la impresión de que todo ese crecimiento desaparece de un momento a otro, únicamente para justificar las decisiones que toma durante la trama. Eso hace que sus acciones se sientan forzadas y poco naturales, como si el guión hubiera sacrificado la coherencia del personaje para crear el conflicto del capítulo. Es como si todo el crecimiento que vimos durante años simplemente hubiera dejado de importar. Y luego llegamos a la parte más irónica de toda esta historia. Thomas Astrup termina diciendo que ojalá algún día tuviera el presupuesto de Encanto para poder contar una historia así. ¿En serio? Porque ya vimos qué pasó cuando Miraculous intentó contar esa misma historia de una forma diferente. La película. Y curiosamente, como Thomas no tuvo el mismo nivel de control creativo, muchísima gente terminó considerándola una mejor versión de la historia. Sí, tiene sus defectos. Los chistes de pedos siguen estando completamente fuera de lugar. Pero, aún con eso, logró contar una historia más coherente, con un mejor ritmo y con personajes que se sienten mucho mejor escritos que en la serie principal. Al final, lo más irónico de todo es que Thomas quiso señalar los errores de Encanto, pero terminó describiendo muchos de los problemas que llevan años persiguiendo a Miraculous. Y eso hace que toda esta crítica no se sienta como una opinión objetiva. Se siente como alguien criticando exactamente los errores que lleva más de 10 años cometiendo en su propia serie. Y bien, me gustaría decir que aquí termina toda esta historia. Pero no. Porque después de todo este desastre pasó algo todavía más curioso. Y aquí comienza el siguiente round. Thomas Astrup contra Miko Trash Can. Todo empezó cuando después de estas declaraciones de Thomas, Miko publicó un tuit diciendo algo bastante simple, que Mirabel, la protagonista de Encanto, le parecía muchísimo mejor protagonista que Marinette de Miraculous. Y ya. Eso era todo. Era una opinión. Una que pudo haberse quedado ahí, como cualquier otra opinión en internet. Pero estamos hablando del fandom de Miraculous, así que evidentemente eso no fue lo que pasó. En cuestión de horas comenzaron a llegar los insultos. La llamaron de todo. Le dijeron pigme, machista y un montón de cosas más completamente fuera de lugar. Todo, por haber dicho que prefería un personaje sobre otro. Y eso ya de por sí es ridículo. Porque estamos hablando de gente acosando a una persona real por defender a un personaje ficticio. Un píxel. Un personaje que, para acabarla de rematar, ni siquiera está especialmente bien desarrollado. Pero la cosa siguió escalando.
Hubo personas que incluso intentaron reportarle la cuenta masivamente e, incluso, según ella misma contó, hubo quienes intentaron hackearla. Todo por una simple opinión sobre una serie animada. Y cuando parecía que la situación ya no podía ponerse más absurda, apareció Thomas Astruc. Les voy a dejar los tweets en pantalla porque, sinceramente, ni siquiera tengo ganas de leerlos uno por uno. Léanlos ustedes mismos. Porque después de ver todo lo que pasó, creo que hablan por sí solos. Round 6. Thomas Astruc contra Chloe. Quiero decir que este punto lo va a presentar mi amigo Ox, el cual es bastante fan de este personaje, sus redes estarán en la descripción. Hola gente, pues yo soy Oz del canal Ozbooks y quería agradecer a mi amiga la Cabra Cerota por invitarme a su canal para hablar de uno de mis personajes favoritos de todo Miraculous, Chloe. Y es que el caso de Chloe siempre ha sido uno de los temas más polémicos dentro del fandom de Miraculous. Y gran parte de esa discusión existe por la postura del propio creador, Thomas Astruc, quien en numerosas ocasiones ha sostenido que Chloe nunca estuvo destinada a redimirse, y que es una persona incapaz de cambiar. ¿Será cierto eso? Pues veámoslo. Al principio, Chloe cumple el papel de la típica chica rica, caprichosa y abusiva, toda una mean girl. Pero eso cambia cuando conocemos a su madre. Una mujer que no solo es fría con ella, sino que incluso llega a olvidar incluso su nombre, mostrando una gran indiferencia hacia su propia hija. Desde el punto de vista del espectador, eso hace que la arrogancia de Chloe deje de sentirse como una simple maldad y empiece a verse como el resultado de años de abandono emocional. Ella intenta parecerse a su madre porque cree que si logra convertirse en alguien igual de exitosa e importante, finalmente recibirá el cariño que siempre buscó. Esa idea se vuelve todavía más evidente durante su etapa como Queen Bee. Paréntesis, mi etapa favorita. Cuando recibe el Miraculous, la serie empieza a mostrar una versión distinta del personaje. El mejor ejemplo es Malediacor, perdón si no lo pude pronunciar bien, donde vemos a una Chloe mucho más vulnerable, admitiendo que se siente sola y que quiere convertirse en alguien mejor. Incluso Marinette llega a decir, así como Ladybug le ayudó a crecer, ser Queen Bee también podría ayudar a Chloe a cambiar. El episodio termina mostrando pequeños detalles que reflejan ese crecimiento. Cómo empezar a hacer cosas por sí misma en lugar de que otros lo hagan por ella. No era una redención completa, pero sí parecía el inicio de una. Después llega el punto de quiebre. Ladybug deja de confiarle el Miraculous sin explicarle realmente sus motivos, provoca el miedo de Chloe a volver a ser rechazada. Lo que provoca que el mariposón aproveche perfectamente esa inseguridad para manipularla. Pero para sorpresa de todos, menos para mí, Chloe logra algo que muy pocos personajes consiguen: resistirse a una Akuma. Conmigo y recuperaremos a Queen Bee juntos. Seremos un equipo y tus poderes no tendrán límite. Hawkmoth, soy una superheroína. Soy Queen Bee. Ladybug vendrá a buscarme cuando me... Por eso, muchas personas no están de acuerdo de que la hayan vuelto malvada otra vez, desapareciendo todo ese desarrollo que hemos visto en temporadas anteriores. ¿Y qué dijo el Thomas Astruc? Lo que mejor sabe hacer: admitir que la cagó, no, hacer berrinche y pelearse en Twitter. En palabras de él, el personaje solo está ahí como alivio cómico, no puede complacer a los fans de algo que es irredimible. En fin, que esta polémica, aunque ridícula, todavía sigue siendo vigente. Tanto que Thomas Astruc trajo de regreso al personaje cuando se supone que desde un inicio no iba a volver.
y los fans tomaron esta decisión como un desquite de Astruc en contra del personaje. Pero al final, la última palabra la tienes tú. Quisiera decir que aquí termina este punto, pero nos toca hablar de Zoe. Hay que aclarar que en esta temporada Thomas ya no es como tal director, pero igual tomaba decisiones importantes en el show. Zoe aparece por primera vez en el capítulo 6 de la temporada 4, titulado Soul Crosser. El episodio comienza con Zoe llegando desde Nueva York a París, donde conoce por casualidad a Marinette. Desde el primer momento se nos muestra como una chica amable, tímida y bastante insegura, que incluso le cuenta a Marinette que en su antigua escuela apenas tenía una amiga. Sin embargo, todo cambia cuando llega al Hotel Le Grand Paris y conoce oficialmente a su madre, Audrey, y a su media hermana, Chloe. Para intentar encajar con ellas, Zoe empieza a fingir una personalidad completamente diferente. Se vuelve arrogante, trata mal a los demás e incluso rechaza a Marinette delante de toda la escuela solo para ganarse la aprobación de Chloe. Uno menos guapo, porque eres menos linda que yo, obviamente. ¡Ah! Ella es la víctima que te contaba. Si logras hacerla sufrir, te haré mi hermana, de verdad. Observa y aprende. ¿Cómo te va, cabeza de panqué? Sí, es la hija del panadero, ¿entiendes? Hola, Zoe. ¿Te gustaron los macarons? ¿Deliciosos? ¿Qué? ¿Conoces a Dupain Chen? Sí, hablamos. La muy torpe me tiró al suelo, entonces me regaló unos macarons súper asquerosos. Creyó que la perdonaría, pero como tengo buen gusto, los tiré. ¿Puedo hacer tu tarea? Conforme avanza el episodio, descubrimos que esa actitud nunca fue real. Zoe confiesa que durante años ha intentado convertirse en la persona que los demás quieren que sea para sentirse aceptada, escondiendo quién es en realidad. La presión de tener que impresionar a Audrey y a Chloe, sumada al miedo de volver a ser rechazada como ocurrió en Nueva York, termina siendo demasiado. Shadow Mote aprovecha esos sentimientos para akumatizarla y convertirla en Soul Crosser. Al final, gracias a Marinette y al apoyo de sus nuevos amigos, Zoe entiende que no necesita cambiar su personalidad para que la quieran y decide empezar a mostrarse tal como realmente es. Apenas 4 capítulos después, en Queen Banana, Zoe vuelve a tomar un papel importante. Antes que sigamos hay que recordar que en este capítulo aparece Thomas. Y es uno de los capítulos donde Chloe es más hijueputa. ¿Qué nos querrá decir este pisado? No sé. La escuela están grabando una película y ella es elegida como protagonista. Sin embargo, Chloe, consumida por los celos, utiliza la influencia de su padre para quitarle el papel y convertir el proyecto en un capricho centrado únicamente en ella. Cuando sus compañeros terminan la película sin incluirla y Adrien le dice que dejará de ser su amigo si no cambia su actitud, Chloe es akumatizada como Queen Banana y comienza a sembrar el caos por toda París. Durante la batalla, la Dibu decide confiarle el Miraculous de la abeja a Zoe. Así nace Vesperia, quien demuestra ser una heroína tranquila, amable y responsable. Gracias a su ayuda logran derrotar a Queen Banana y salvar la ciudad. Aquí viene mi crítica con todo esto. Se nota la intención de ir haciendo a un lado a Chloe para poner a Zoe en su lugar. O sea, como que quería que Zoe tomara de golpe el papel que antes tenía Chloe, tanto como heroína como dentro de la historia. Y siento que esto se hubiera podido hacer muchísimo mejor si Zoe hubiera sido un personaje que introdujeran poco a poco. No que literalmente la presentan hace 2 capítulos y de repente ya es un personaje súper importante. Se siente como un personaje sacado del culo. Y ojo, eso no siempre es malo. Hay personajes que aparecen de la nada y terminan siendo buenísimos. Pero este, para mí, no es uno de esos casos. Zoe no me parece un mal personaje. De hecho, me parece un personaje muy desperdiciado y bastante mal aprovechado. Porque nunca termina de tener una identidad propia. Casi todo lo que hace está al servicio de la trama. Y ese es, para mí, su mayor problema. Zoe realmente solo sirve para que 2 cosas avancen. La primera, quitar a Chloe del camino. Y la segunda, hacer que siga avanzando la trama romántica entre Marinette y Adrien.
Fuera de eso, el personaje aporta muy poco por sí mismo. Pero bueno, eso lo veremos en la parte del queerbaiting, no se me adelanten. Ya llegamos. Yo soy Alfredo. Yo soy Elieli. Y bienvenidos a... Alfreli. Round 7. Thomas Astrup contra Alfreli. Este chisme es enorme, por eso les aconsejo ver los vídeos que han hecho Alfreli. De paso, hola, gracias por suscribirse, se les ama. Todo comenzó a finales de 2018, cuando terminó la segunda temporada de Miraculous con la aparición de Mayura. Como a muchos fans, el final no les convenció. Thomas Astrup respondió diciendo que la decepción era culpa de los spoilers filtrados y no de la calidad del episodio. Alfreli publicó un hilo criticando esa postura. Explicaban que no siempre los spoilers arruinaban las obras. Además comentaron que la actitud de Thomas con los fans les parecía bastante grosera. Nunca lo etiquetaron y todo estaba escrito en español. Luego de esto, cuando se estrenó el primer capítulo de la tercera temporada, hubo una inconsistencia donde Adrien se enoja con Marinette por una mentira de Lila, a pesar de que antes ya sabía perfectamente que Lila era una mentirosa. Alguien le preguntó a Thomas sobre esto y, como ya era costumbre, respondió de forma bastante sarcástica. Entonces Alfreli quiso comprobar si era cierto lo que había dicho Thomas, pero al buscar su cuenta se dieron cuenta de que los había bloqueado. Ahí pones Thomas Astrup, enter, bloqueado, la pantalla y Thomas Astrup te bloqueó. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Cómo que estamos bloqueados por Thomas Astrup? Ajá. ¿En qué momento? Y, o sea, y hasta la fecha no sabemos por qué. O sea, Realmente no sabemos realmente por es qué. un misterio. Lo único que pues especulamos es que fue a raíz de esa serie de tweets que hicimos donde criticábamos un poco su comportamiento. Pero el problema es que nunca lo etiquetamos. No lo etiquetamos para nada. No lo etiquetamos y estaba en español. En 2019 ambos coincidieron como invitados en el festival Pixelatel. Ahí terminaron saludándolo y hasta le pidieron consejos para un proyecto de animación que ellos estaban desarrollando llamado Animat. Algo que me da mucha risa es que uno de los consejos de Thomas fue tener un lore muy bien construido. No diré por qué, ustedes ya saben por qué. Meses después coincidieron otra vez en otra convención. Esta vez, cuando Alfreli fue a saludarlo, Thomas comenzó a evitarlos por completo. Ahí entendieron que finalmente ya se había dado cuenta de quiénes eran. Lo vimos solo, estaba... Bueno, Thomas Astrup estaba caminando, quién sabe a dónde, dijimos, mira, ahí está solo, pues ahora sí hay que saludarlo, ¿no? Ajá. Entonces estábamos avanzando para alcanzarlo, pero él empezó a apretar el paso, empezó a ir más rápido, y fue como de, ay, lleva prisa, ¿o qué pedo? Y también nosotros empezamos a ir más rápido, pero en eso, o sea, era como demasiado que dijimos, ahí nos cayó el 20. Ajá. Ahí como, creo que nos está evitando, Ah. creo que no quiere que lo alcancemos, Sí, fue cuando, cierto, porque sí se nos sí. hizo muy raro que empezara a apresurar el paso. Ajá, ajá. Ajá, ahí fue donde nos cayó el 20. Entonces, sí. Es verdad, es verdad. Ok. Tomás, como chingas, digo, me Sí, pendejos su puta otra vez. madre. Sí. Una disculpa, Thomas Astrup. Sí, Si estás no. viendo esto, je suis de Soler. désolé. Y nosotros como que captamos la indirecta y dijimos, ok, ya sabe. Así como ya sabe nos que... reconoció, pero no de pixelato, sino... Ajá, o sea, ya sabe que somos Alfreli De y que... YouTube. Ajá, y que nos tenía bloqueados y Ujú. pues... Y entonces nosotros fue como de no queremos incomodarlo, la neta, pues tampoco queremos ser acosadores, algo así. Sí, no mames, güey. Y fue de ya, o sea, vamos ahí, ahí muere, ¿no? Entendimos el mensaje Ujú. y va, es como, ok, quieres que te dejemos en paz, te vamos a dejar en paz. Ajá. Entonces, pues así, o sea, entendimos la indirecta y todo, y sinceramente queremos respetar eso, ¿no? En 2020 Thomas publicó un tuit diciendo que, si había bloqueado a alguien por error, le escribieran desde otra cuenta para desbloquearlo. Entonces alguien le respondió que había bloqueado por error a Alfreli. Thomas contestó que no había sido ningún error. Después le mostraron la foto que se había tomado con ellos en Pixelad y le preguntaron por qué lo había hecho si los tenía bloqueados. Él respondió que en ese momento todavía no sabía quiénes eran y que después descubrió todas las cosas que hacían a sus espaldas. Para las personas que no entiendan, esto es como la pelea que tuvo Olivia Rodrigo y Sabrina Carpenter. ¿Y creen que ahí terminó todo? Pues no.
Cuando se filtró la Biblia de la quinta temporada de Miraculous, Alfrelly no sabía si hacer un video sobre el tema, así que publicó una encuesta preguntando a sus seguidores si querían que hablaran de la filtración. Alguien fue corriendo a avisarle a Thomas Astrup y él respondió que, si hacían ese video, les metería un strike que además los demandaría. Al final, Alfrelly decidió no sacar el video y todo quedó ahí. Etiquetó a Thomas y le dijo, Thomas, este gran canal de YouTube, Huge, así de gigante. Huge YouTube channel Alfrelly, dedicado a la animación, tiene la Biblia y dijo que le iba a mostrar en un video y además mitotero, pues. Ajá, y dijeron que le iba a mostrar, estábamos preguntando, cabrón. Ajá, y dijeron que ya le iban, no es cierto, aquí literalmente decimos, oigan, ¿sí lo hacemos o no lo hacemos? No lo hacemos. Checa esto. Pueden hacerlo. Check this out, ajá, they can do it, ellos pueden hacerlo. Y entonces, Thomas Astrup le respondió, si lo hacen, les voy a meter un strike y los voy a demandar. Tómala. Thomas Astrup nos amenazó. Thomas Astrup nos amenazó y a un nivel ya legal. A un nivel legal. O sea, si hubiéramos sacado ese video, hubiéramos podido contar, Thomas Astrup nos demandó. Lo veo y no lo creo. Fue el niño de Alfrelly. Y nos sacaron de contexto al Thomas. O sea, mira, no digo que, ay, exageraron lo que dijimos. Sí exageraron, pero o sea... Pero al final sí estaba el riesgo, ¿no? El resultado iba a ser el mismo. Ajá. Sí había la probabilidad de que hiciéramos ese video. No digo que estuvo mal que esta persona dijera esto. No, está bien. Sí, o sea, tú estás cuidando la serie, qué bueno. Sí, claro. Saben, no es por andar de conspiranoico, pero estoy seguro que Tomás por despecho hizo a los papás de Nino medio parecidos a Alfrelly, jaja. Esta iba a ser la última pelea de Thomas que iba a mencionar, o al menos la última de las más conocidas. Pero resulta que, recientemente, Thomas se volvió a pelear en Twitter. Así que, vamos con el round número, ya ni me acuerdo cuál es. Digamos que es el round número 1989. Thomas Astrup contra el canon de su propia serie. Hace unos días, una fan le preguntó a Thomas cuándo cumplía años Adrien para poder celebrar el famoso Adrien Day. Y es que eso es algo muy común en los fandoms. Cuando un personaje cumple años, la gente lo llena de fanarts, ilustraciones, edits y un montón de publicaciones. Pero Thomas respondió de una forma bastante agresiva y pedante. Básicamente dijo que eso no importaba, que las edades, las fechas de cumpleaños y todos esos detalles nunca fueron relevantes para la historia porque jamás los pensó, y que no tenían importancia para el canon. Oye, Thomas, ¿cuándo cumpleaños Adrien? Me gustaría hacerle un edit. Lo cual es un poco contradictorio. En la propia serie hay varios capítulos que giran alrededor de cumpleaños, así que decir que esos detalles nunca importaron suena raro. Y todavía es más contradictorio cuando afirma que las edades no importan para el canon. Si nos fuéramos con esa lógica de que solo importa la trama principal, entonces habría muchísimas cosas de la serie que también podrían omitirse porque tampoco afectan directamente la historia. Pero bueno. Y ahora sí, vamos a hacer una pequeña pausa. Literalmente una pausa de 2 segundos, porque vamos a dejar atrás las peleas de Thomas y empezar con sus controversias. Vamos a comenzar con una de las más recientes. Esta realmente ya no tiene mucho que ver con Thomas como persona, pero creo que sí vale la pena incluirla porque al final sigue siendo polémicas alrededor de Miraculous. Al parecer, todo el cast original del doblaje italiano de Miraculous fue reemplazado debido a cambios estructurales dentro de la producción. Y no, esto no es un rumor, porque fueron los propios actores quienes empezaron a despedirse de sus personajes en redes sociales. Les voy a dejar algunos de esos testimonios. Tenemos el de Flavio Aquilone, la voz de Adrien, el de la voz de Chloe, y varios miembros más del elenco. Todos coinciden en una cosa. La decisión no dependió de ellos y, después de 11 años, tuvieron que despedirse de sus personajes. Por ejemplo, Flavio Aquilone escribió: "He estado recibiendo muchísimos mensajes sobre la D-Book. Lamentablemente, mi camino como Carnua se verá interrumpido por cambios estructurales en la organización del proyecto, algo que está fuera de mi control.
Todo el elenco italiano le tiene un enorme cariño a estos personajes. Han sido 11 años de diversión, pero sobre todo del cariño del público. Gracias por todos sus mensajes de apoyo. Adiós, Adrien. Y la voz de Chloe, dijo. Muchos me han estado escribiendo y quiero agradecerles todo el cariño que me han demostrado. Lamentablemente, tengo que despedirme de mi querida y controvertida Chloe. Debido a cambios estructurales que no dependen de mí, después de 11 años ya no seré su voz. Me uno a mis compañeros para expresar la tristeza por esta noticia. Sé que muchos de ustedes crecieron con nuestras voces y quiero que sepan que su cariño siempre estará en mi corazón. Para siempre, su Chloe. Y la verdad es que esto sí terminó preocupando bastante al fandom, porque no estamos hablando de que cambiaran a 1 o 2 actores, sino de prácticamente todo el elenco que había acompañado a la serie desde sus inicios. Si quieres apoyar a que esto se haga viral, ve a Twitter y etiqueta a las cuentas correspondientes de la serie pidiendo en italiano que no los cambien. Claro, nosotros sí podemos hacer chistes de mexicanos porque somos mexicanos, incluso entre latinoamericanos, si ustedes no lo son, a través de las redes, a través de... Sí, ya lo sé. Nos podemos burlar del presidente, que somos pobres, que en Monterrey no hay agua, que la ciudad huele a caga, que tenemos color piel cartón. El problema es que los streamers de ahora son seres. Quiero hacer una aclaración rápida para este punto, y es que en mi investigación encontré esta captura de Thomas hablando del R34 de Miraculous, pero dejémoslo en algo no confirmado ya que no encontré fuentes que me digan que es de él. Bueno, ahora vamos con una polémica que, sinceramente, no he visto que se comente mucho dentro del fandom, y es la opinión que dio Thomas Astrup sobre el famoso R34 de sus personajes. Les voy a leer exactamente lo que dijo y luego vamos a ir desglosando poco a poco su respuesta, porque creo que hay varios puntos que vale la pena analizar. No me molesta en absoluto. Estos solo son personajes ficticios y dibujos, ¿cierto? No le hacen daño a nadie. Quiero decir, mi país fue atacado por terroristas que mataron a muchos artistas hace unos meses. ¿Quién sería yo para decir quién tiene derecho a dibujar esto o aquello? Dejen que la gente dibuje lo que quiera. Es un pasatiempo creativo. Prefiero eso a toda esa pobre gente a la que le lavaron el cerebro y quiere condenar a todos por divertirse. Lo único que me pone triste es cuando veo dibujos de Cat Noir siendo demasiado agresivo en su forma de coquetear con la D-Book. Cat Noir es un caballero. Él nunca acorralaría a la D-Book contra una pared, por ejemplo. Algo que menciona Thomas en esa respuesta es que hay asuntos más importantes y que para algunas personas dibujar R34 no es más que un pasatiempo. Si bien es válido este punto, este pensamiento comienza a ser cuestionable cuando nos damos cuenta que en este contexto, los dibujos son sobre personajes que no rebasan los 15 años en su apariencia, estando en situaciones explícitamente sexuales. Que si bien, Thomas ya mencionó que sus personajes no tienen una edad definida, es imposible no notar cómo esta es una de esas situaciones en que alguien dice que no hay nada de malo en el porno de X personaje de anime porque tiene 3000 años de edad, pero ves al personaje y tiene una apariencia completamente infantil. Si bien este video no es para debatir si el porno de personajes ficticios está bien o mal, sigue siendo bastante extraño que un hombre de más de 40 años permita que otros hagan dibujos sexuales con personajes suyos que tienen apariencia de adolescentes. Y esto se pone un poco más cuestionable sabiendo que en el mismo equipo de trabajo de Thomas hay gente que dibuja rule de sus personajes. Y tantito más raro que él mismo diga que Marinette es como su hija virtual, pero este último punto lo veremos a continuación. Cuando la estén poniendo, van a sentir muy bonito. Les mando muchos besos y ahorita... Esta será una controversia bastante corta, pero creo que igualmente es relevante para entender un poco más el contexto alrededor de la serie y de algunas decisiones creativas de Thomas Astrup. Hace tiempo, Thomas comentó que Marinette estaba inspirada en una exnovia suya de origen franco-chino. Además, llegó a decir que Marinette era como su hija virtual. Incluso el personaje de Tom Dupin, el padre de Marinette, lleva ese nombre porque está inspirado en el propio Thomas.
Hasta aquí, realmente no hay nada fuera de lo común. Es bastante normal que los escritores tomen inspiración de personas que conocieron en la vida real o incluso de ellos mismos para crear personajes. Mabel fue inspirada por la hermana de Alex Hirsch, los Simpsons son inspirados en la familia de Matt, etc. Sin embargo, algunas decisiones que tomó posteriormente dentro de la franquicia han hecho que varios fans vean estas declaraciones con cierta incomodidad. Uno de los ejemplos más polémicos es un cómic oficial en el que Marinette aparece en una situación bastante sugerente, llegando incluso a mostrarse prácticamente desnuda mientras se oculta dentro de unas cajas durante un viaje a Estados Unidos. Y aquí es donde surge el cuestionamiento. Si el propio Thomas ha dicho que Marinette es, en cierto modo, su hija virtual, resulta un poco extraño que haya aprobado o participado en una representación de ese tipo para un personaje al que él mismo describe de esa manera. Por supuesto, esto ya entra más en el terreno de la interpretación personal. Cada quien podrá sacar sus propias conclusiones sobre si realmente existe una contradicción entre ambas cosas o si simplemente fue una decisión creativa sin mayor trasfondo. Pero, al menos desde mi punto de vista, sí es un detalle que resulta un poco incómodo, especialmente considerando que el personaje también está inspirado en una persona real. De igual forma volveremos a ver este cómic más adelante. En este punto vamos a hablar de varios temas que, aunque son diferentes entre sí, comparten algo en común. Son decisiones creativas que han hecho que muchos espectadores levanten la ceja. Y obviamente, hay que empezar por el elefante en la habitación. La sexualización de los personajes adolescentes. Este es un tema del que se ha hablado durante años dentro del fandom. A lo largo de la serie existen varias escenas con una carga sugestiva bastante evidente, a pesar de que los protagonistas siguen siendo adolescentes dentro de la historia. Es una crítica que incluso muchos fans de Miraculous reconocen y que ha generado bastante debate con el paso del tiempo. Pero esa no es la única crítica. Thomas Astruc ha dicho muchas veces que Miraculous es inclusiva y si lo vemos al ras pues sí, lo es, pero algo que me llamó bastante la atención tiene que ver con la representación de los personajes femeninos. Varias personas han señalado que, en ciertos momentos, la serie algunas veces terminaba girando demasiado alrededor de que muchas chicas querían estar con Adrien. Eso ha llevado a que algunos espectadores consideren que la escritura tiene ciertos sesgos sexistas. Personalmente, no creo que haya sido una decisión intencional por parte de Thomas Astruc. Más bien, me parece que es una consecuencia de algunas decisiones de guión. Y bueno, ya hablamos del sexismo, ahora vamos por el queerbaiting que se le ha acusado a la serie de usar. Para esta parte del video, la explicación estará a cargo de mi amigo Trevedo, el cual nos presentará esta parte. Saludos gentecita, es un honor participar en este video. Mi nombre es Trev, soy artista y diseñador de personajes. Pueden encontrarme en la mayoría de redes como @Trevedo. Espero ser de su agrado, y sin más preámbulo, continuemos. Creo que uno de los temas más polémicos de Miraculous, además de todos los tweets y declaraciones de Thomas Astruc, ha sido la representación e inclusión de personajes de distintas etnias, culturas y minorías. Durante años, Thomas ha defendido que la serie es inclusiva. Sin embargo, para muchos espectadores, especialmente durante las primeras 5 temporadas, esa inclusión se sintió más como un caso de queerbaiting. Uno de los ejemplos más evidentes son Juleka y Rose. A pesar de que desde las primeras temporadas había pequeñas insinuaciones de que eran pareja, nunca se mostraba nada de forma explícita. Esto hizo que muchas personas sintieran que la serie solo quería dar la impresión de ser inclusiva sin comprometerse realmente con esa representación.
Algo parecido ocurrió con una pareja que aparece en la serie. Dicha pareja durante mucho tiempo estuvo de fondo y sin relevancia alguna. No fue hasta la sexta temporada cuando finalmente comenzó a mostrarse de una forma mucho más clara. Ziggy, tweet it. Well, say something. Oriko, sunrise. Otro caso es el de Zoe. Como se mencionó anteriormente en este video, el personaje se da a entender como Safika cuando se le declara a Marinette. Pues claro, no puedes guardártelo. Pero Adrián no es a quien quiero. Oh, ¿y quién es? Me siento muy halagada. Lo digo en serio, Zoe. Gracias, Marinette. Sin embargo, ese momento no tuvo una verdadera continuidad. Muchos pensaron que esa escena serviría para desarrollar su identidad en temporadas posteriores, pero al final eso no ocurrió. De hecho, ese episodio terminó sirviendo mucho más para impulsar la relación entre Marinette y Adrien en vez de para desarrollar a Zoe como personaje. Por eso, muchas personas sintieron que su orientación sexual solo fue utilizada como un recurso para fortalecer a la pareja protagonista. Hay que reconocer que la sexta temporada ha intentado corregir algunos de estos errores. No solo al mostrar con mayor claridad a parejas LGBTQ+. Parce que tu es bien plus que ça, tu es ma star. Sino que también al introducir personajes que representan otras minorías, como personas neurodivergentes o personas con discapacidades físicas. Y eso, en principio, es algo positivo. Sin embargo, la crítica principal sigue siendo la misma. Los guionistas e incluso el propio Thomas Astrup no saben aún qué hacer con muchos de estos personajes. En lugar de desarrollarlos de forma consistente, la serie constantemente reinicia sus conflictos, cambia su personalidad o los deja estancados para volver a centrar la historia en los mismos personajes de siempre. Aunque debo aclarar que, aunque la sexta temporada esté lejos de ser una obra perfecta, sí se nota que el equipo está intentando corregir de a poco varios de los previos problemas. Esto también puede deberse al hecho de que Thomas Astrup ya no está tan involucrado en la dirección creativa de la serie como lo estuvo durante las primeras temporadas. Aún así, su influencia sigue siendo evidente en varias decisiones narrativas y en la forma en que algunos personajes continúan siendo tratados. Buenas noches, señor. ¿Quiere retirarse de inmediato y sin escándalo? Sí. Bienvenidos a la paz, donde tú vas a encontrar. También podemos hablar de cómo varios fans han señalado la presencia de estereotipos raciales, especialmente hacia personajes asiáticos. Y una de las críticas más interesantes que encontré viene de un hilo de Tumblr llamado "Hablemos de los asiáticos en esa caricatura de la Bibu". Según este hilo, el problema no es que la serie tenga personajes chinos, sino cómo los utiliza. Para empezar, habla de que la ascendencia china de Marinette es prácticamente superficial. Está ahí, pero solo como decoración. La cultura de Sabine y la herencia china de Marinette aparecen cuando la trama necesita recordar que ella es mitad china, como cuando llega a algún familiar o hay un episodio centrado en ese tema. Pero fuera de eso, Marinette vive, piensa y actúa desde una perspectiva completamente europea, sin que su biculturalidad tenga un impacto real en su identidad o en su desarrollo como personaje. También critica que la serie recurre a estereotipos bastante viejos para representar a sus personajes asiáticos.
Por ejemplo, Sabine cae en el cliché de la madre asiática sumisa, extremadamente dulce y pasiva. El tío Wang Chen termina siendo el típico chef que también sabe artes marciales, un estereotipo que se ha usado hasta el cansancio. Y el maestro Fu representa el clásico viejo sabio oriental que protege antiguos secretos místicos, otro recurso muy repetido en producciones occidentales. Otro punto que menciona es la desconexión cultural de Marinette con sus propias raíces. Le parece extraño que prácticamente no hable chino y que la barrera del idioma con su familia de Shanghái se use como un chiste, en lugar de explorar un conflicto de identidad que muchas personas de ascendencia mixta realmente viven. Pero quizá la parte más fuerte de su crítica no es hacia la serie en sí, sino hacia Thomas Astrup. Se menciona que, cuando varios fans asiáticos intentaron hacer críticas constructivas sobre esta representación, Thomas respondía poniéndose a la defensiva en Twitter. En lugar de escuchar a personas que hablaban desde su propia experiencia cultural, daba la impresión de asumir que ya entendía perfectamente la cultura china solo porque había investigado para la serie. Y creo que esa es la conclusión más importante de todo esto. La crítica no dice que Miraculous sea una serie racista o que no deba incluir personajes de otras culturas. Lo que dice es que la serie presume ser muy diversa, pero muchas veces esa diversidad termina sintiéndose más como un accesorio estético o un elemento exótico para darle sabor a la historia, que como una representación realmente integrada, respetuosa y auténtica. Siento que esta representación se parece un poquito a lo que hizo la generación 1 de Monster High en su momento con el personaje de Gina Fire. Y es que la generación 1 de Monster High sí tiene varias cosas que hoy en día se pueden considerar bastante racistas. Sin embargo, también entiendo que eso fue más que todo por desinformación. De hecho, en la generación 3 intentaron corregir varios de esos errores. Y siento que con Miraculous pasó algo muy parecido. No creo que Thomas Astrup ni el resto del equipo hayan querido ser racistas ni que esa haya sido su intención. Pero al final eso no cambia el resultado. Terminaron haciendo una representación que cae en varios estereotipos y que sí resulta racista. Mandaré a las personas al infierno por si acaso. Rosita, tú te vas al infierno por lesbiana. Yuleka, tú ya sabes cuál es tu lugar. Y ahora toca hablar de uno de los materiales más polémicos que ha tenido Miraculous, y sí, estoy hablando del cómic Miraculous Adventures 2. Este cómic intentó dar una lección sobre no juzgar a las personas por las apariencias, pero la forma en la que lo hace es tan mala que terminó convirtiéndose en una de las mayores controversias de la franquicia. La historia transcurre en Nueva York, donde Marinette y Adrian están enfrentando a un monstruo de basura gigante. En medio del combate, por alguna razón, Marinette termina completamente desnuda y queda sola en un callejón, teniendo que cubrirse con unas cajas de cartón. Y aquí es donde empieza el verdadero problema. Mientras intenta esconderse, Marinette escucha ruidos y ve a un grupo de hombres afroamericanos, todos bastante altos y musculosos, descargando cajas de un camión. En lugar de pensar que podrían ayudarla o simplemente preguntarse qué están haciendo, su primera reacción es asumir que son criminales. Y Felicia, tesoro, me parece que esto es tuyo. Racista. Incluso les dice que no dirá nada sobre el supuesto saqueo que están haciendo, dejando claro que inmediatamente los relacionó con un delito solo por su apariencia. Después el cómic revela que, en realidad, estos hombres no estaban robando absolutamente nada. Eran trabajadores que estaban trasladando suministros médicos para ayudar a las personas afectadas por el ataque del monstruo. Es decir, el cómic intenta dar la lección de que no debes juzgar a alguien por cómo se ve. El problema es que, para llegar a esa conclusión, primero hace que su protagonista tenga un prejuicio racial bastante evidente, asociando automáticamente a un grupo de hombres negros con delincuencia. Pero la cosa no termina ahí. Cuando estos personajes se presentan, en lugar de recibir nombres normales, les ponen nombres como Ghetto Blaster, Public Enemy, Shaolin Soul y Metal Face D. Todos son referencias a estereotipos relacionados con la cultura del rap y la imagen urbana afroamericana.
especialmente Ghetto Blaster, ya que utilizar la palabra Ghetto como el nombre de un personaje negro fue visto por muchísimas personas como algo de muy mal gusto y completamente insensible. Al final, uno de ellos le presta una sudadera a Marinette para que pueda vestirse, ella se disculpa por haberlos juzgado y después recupera sus aretes, vuelve a transformarse en Ladybug y derrota al monstruo junto a Cat Noir. El problema es que el mensaje del cómic queda completamente opacado por la forma en que está escrito. Para intentar enseñar que no debes tener prejuicios, primero recurre a un estereotipo racista bastante fuerte, y además acompaña a esos personajes con nombres que muchas personas consideraron ofensivos y llenos de clichés. Y por si eso fuera poco, también está el hecho de que decidieron poner a una protagonista de apenas 14 años en una situación completamente innecesaria, dejándola desnuda durante buena parte de la historia. Todo esto hizo que el cómic recibiera muchísimas críticas y que, hasta el día de hoy, siga siendo recordado como uno de los momentos más vergonzosos y polémicos de toda la franquicia de Miraculous. Antes de cerrar este video, quiero hablar de uno de los debates más grandes que ha existido dentro del fandom de Miraculous, y es si Marinette es un personaje Merisu o no. Primero hay que explicar qué es una Merisu. Básicamente, es un personaje que suele destacar por ser excesivamente competente o talentoso y que, muchas veces, el guión favorece constantemente, haciendo que tenga muy pocas consecuencias por sus errores. Hay personas que argumentan que Marinette no es una Merisu porque ha cometido muchos errores a lo largo de la serie. Puede llegar a ser egoísta, en ocasiones es una mala amiga y toma decisiones bastante cuestionables. Por otro lado, quienes dicen que sí lo es señalan que es muy inteligente, sabe tocar instrumentos, jugar videojuegos, dibujar, diseñar y tiene una enorme cantidad de habilidades. Personalmente, creo que Marinette puede ser considerada tanto una Merisu como un personaje que no lo es. ¿Por qué? Porque es un personaje extremadamente inconsistente. Hay capítulos donde está muy bien escrita y demuestra un crecimiento interesante, mientras que en otros parece un personaje completamente diferente y termina cayéndose por culpa del propio guión. Marinette tiene muchísimo potencial, pero siento que muchas veces ese potencial queda opacado por la forma en que está escrita la serie. De hecho, siento que este problema no es exclusivo de Miraculous. Pasa también en Los Simpsons, donde hay capítulos en los que los personajes están muy bien escritos y otros donde, por necesidades del episodio, actúan completamente diferente o incluso contradicen su propia personalidad. Es más un problema del guión que del personaje en sí. Por eso, siento que atribuirle definitivamente la etiqueta de Merisu a Marinette depende mucho del capítulo que estés analizando. Hay episodios donde sí se acerca bastante a ese arquetipo y otros donde definitivamente no. Al final, creo que el verdadero problema no es Marinette, sino la inconsistencia con la que está escrita. Este video terminó siendo larguísimo. Originalmente iba a durar unos 20 minutos, pero cuando ya había pasado la media hora me di cuenta de que esto iba para una hora completa. Mientras investigaba para hacerlo, me encontré con una enorme cantidad de información sobre Thomas Astruc. Muchas de las cosas que mencioné aquí las conocí gracias a un blog de Tumblr llamado La Inmadurez de Thomas Astruc que me recomendaron Les de Alfredi. De hecho, tomé varios puntos de ahí, y sinceramente creo que ese blog merece un video aparte, porque hay muchísimo material del que ni siquiera pude hablar en este. Pero, mientras tanto, quiero dejarles una pregunta. ¿Realmente Miraculous merece que su reputación esté tan marcada por las acciones de su creador? Porque, al final del día, Miraculous es una serie con muchísimo potencial desperdiciado. Tiene personajes muy carismáticos, ideas interesantes y una base de fans que genuinamente le tiene cariño. Sin embargo, gran parte de la conversación alrededor de la serie termina girando alrededor de las polémicas de Thomas Astruc. Personalmente, creo que Thomas merece reconocimiento por haber creado la serie. Eso nadie se lo puede quitar.
Pero también considero que gran parte de las críticas que recibe son consecuencia de cómo se ha comportado públicamente durante años. Aún así, espero que Miraculous tenga un mejor futuro. Espero que la historia siga mejorando, que los personajes vuelvan a aprovecharse y que la serie pueda brillar por sus propios méritos, especialmente ahora que Tomás ya no tiene el mismo nivel de control creativo que tenía antes. Quiero darle un agradecimiento bastante especial a Kongi Peach, quien se aventó la miniatura de este video y que además de eso ha estado apoyando al canal con muchos dibujos desde que empezó este gran proyecto. Si les gustó su trabajo, en la descripción les dejo sus redes sociales para que puedan seguirle. También quiero agradecer a Elion, el artista que creó el intro del canal y que próximamente también estará colaborando con otros proyectos aquí. Sus redes sociales también estarán en la descripción. Y por último, muchas gracias a Ox del canal Oxbooks y al artista Trevedo por narrar algunas de las partes de este video, ya que su ayuda fue enorme y quería más opiniones en este video. Muchas gracias por su participación, les voy a dejar sus redes sociales aquí abajito. Y bueno, cerotes, les había dicho que al final de este video iba a haber una sección de preguntas y respuestas, pero estoy agotado de editar. Este video tomó 3 semanas de trabajo y necesito un descanso de la edición. Así que esa parte del video la dejamos para después. También quiero recordarles que el canal ya tiene las membresías activadas. Pueden unirse desde $2.50 y créanme que me ayudarían mucho. Pero si no tienen dinero, con darle like, suscribirse o comentar es lo mejor. Y si quieren seguirme o mandarme fanarts, pueden encontrarme tanto en Instagram como en Twitter con el nombre de Cabracerota. Vi algunas personas que me dijeron que querían hacerme un fanart y realmente me hace muchísima ilusión ver lo que crean. También les dejo mi correo electrónico para que pues los pasen en mejor calidad. Este video fue toda una odisea y si le llega a ir muy bien, voy a poner una meta ridículamente alta para obligarme a hacer otro de estos no tan pronto. Si este video llega a 5000 likes, haré uno hablando de todas las funas de Vips y Pop. Y si este dura 1 hora, ese durará, no sé, 10 años. Yo soy un cani, la Cabracerota, hablo de temas relacionados con internet, series animadas, etc. Con lo que ando por ahora hasta que tenga un micrófono. Espero tengan una linda semana. Nos vemos en la próxima. Adiós, patojos pisados. Me estás hablando mal de mi espalda. ¿Y por qué no me dijiste enfrente a mí? Para que yo te escucho. ¿Cuál es mi error?